mercado, aunque no en el económico. Pero esa diferencia entre uno y otro, el económico y el político, tiene que ser superado modificando el sistema si queremos llegar a constituir una sólida nación. Claro, por ejemplo, cuando tú hablas de la eurozona que pues ha venido enfrentando una problemática económica ahora, sin embargo, pues su misma capacidad estructural que tú has venido mencionando, cómo se ha venido evolucionando y fortaleciendo, permite que salga adelante de la crisis. Ya se ha hablado hasta de que algunos países iban a abandonar la eurozona, de que el euro podía dejar de ser la moneda única. Sin embargo, pareciera que todo esto ha ido quedando y se ha ido resolviendo. Te menciono esto porque obviamente en un proceso evolutivo, en algún momento tendremos que pensar tal vez hasta en una moneda única. Existe el peso centroamericano que no tiene una verdadera aplicación comercial, pero en algún momento probablemente hasta una moneda que sea de uso común, alguna representación internacional de uso común. Se ha hablado del pasaporte centroamericano, es decir, todas estas ventajas que vendrían de una mayor fortaleza, ¿verdad? Por otro lado, la parte geopolítica, Roberto, tenemos el Canal de Panamá, que vemos que en este momento está en un proceso de ampliación con una inversión millonaria. Pero sabemos que en Nicaragua están trabajando fuertemente en un canal interoceánico y que en Guatemala existe, por ejemplo, el proyecto del Corredor Seco, hablando de esa posición estratégica tan importante de Centroamérica. Entonces, ¿tú crees verdaderamente y políticamente, Roberto, que nuestros estados están bien claros y conscientes de esta necesidad? Por ejemplo, en Nicaragua el señor presidente Daniel Ortega, pues era presidente también en la época del sandinismo y ahora él está de nuevo presidiendo este país. En Guatemala tenemos nuestro propio gobierno, en Honduras. ¿Estarán, crees tú, políticamente visualizando esta realidad geopolítica con vías del futuro? No, me parece que no tanto, Francisco, porque en el Tratado del Parlamento Centroamericano se añadía y otras instancias políticas. Y eso nunca se ha comprendido. ¿Por qué otras instancias políticas? Porque una de las instancias era la cumbre de presidentes, que ahí se legitiman como institución centroamericana, pero se quedó ahí, y los presidentes como coordinadores. Esas eran las otras instancias políticas y no solo el Parlamento. O sea que estamos entrando ya en una integración de segunda generación. Inclusive al controlar el Parlamento, los organismos de integración, ya era, digamos, un tipo de supranacional que Costa Rica bloqueó y que el SICA, lamentablemente, cuando se hizo la reforma de Lodeca, definitivamente lo dejó tal como estaba el bloqueo. Así que ahí tengo la impresión que retrocedimos un paso, y cuando lo que dice todo el Parlamento, ese Parlamento no se modificó en absoluto hasta hace un año en tiempo del gobierno anterior, y le dan la capacidad que perdió 20 años anteriores. Bueno, pero ¿qué es lo que nos sucede? Que no tiene, a mi criterio, una debilidad, que el Parlamento no tiene fondos suficientes para controlar los organismos de integración. Entonces, y además no es vinculante totalmente. Entonces, nuestros sistemas no responden, Francisco, para lo cual fueron creados. Igual pasa con la Corte Centroamericana de Justicia, que ni siquiera se ha integrado con los delegados de Guatemala, por una pugna que existe entre el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, no de ahora, de hace algunos años atrás. Así que si no entendemos que las instituciones deben funcionar, ¿cómo pretendemos que el sistema funcione? Y el tiempo juega en contra de nosotros, Francisco, por la velocidad en que hoy se mueve la tecnología. No podemos perder tiempo. La economía y todo esto, ¿Sí? Roberto. Ahora, una pregunta. ¿Cómo resolvemos el nudo gordiano? Es decir, ¿cómo hacemos para dar esos pasos hacia adelante? Ha habido estancamiento en algunos aspectos, pero ¿qué deberíamos de hacer para seguir adelante? Esto es como una persona que tiene cojo de un pie y tiene que estarse apoyado en un bastón. Si no compone su pie, seguirá apoyándose en bastón, y el menor piedrita en el camino se va a caer.
Y además perdemos frente a estados terceros y frente a bloques de estados, perdemos poder porque nosotros mismos no lo tenemos. Fíjate que una de las cosas que es más importante, Centroamérica debe consolidarse, hablo de Centroamérica, de consolidarse como en la estructura política, reformando el SICA y darle el proceso de supranacionalidad. Porque si nosotros no apretamos el paso centroamericano, ¿cómo nos vamos a abrir al Caribe, donde hay otras costumbres, otras lenguas, etcétera, etcétera, etcétera? Es cierto que este es un mar Mediterráneo, pero primero consolidemos nosotros. Esa era un poco la crítica que yo le hacía a un funcionario europeo muy amigo. Le decía, Europa se abrió demasiado, a una rapidez muy grande, y por eso los elementos presentes que ahora de la crisis es por esa apertura sin haber consolidado lo que se tenía con suficiente solidez. Y yo pienso que ese es un problema que tenemos ahora para la integración. Y como nosotros, como usted bien dice, nos ven como países integrados, ¿cómo podemos tomar decisiones si son decisiones que si un presidente de un país no le agrada, sencillamente no lo toma? No hay nada que le obligue a hacerlo. Claro, esa era un poco la preocupación. Obviamente el sueño de la Unión Centroamericana viene a lo largo de nuestra historia, ¿verdad, sí, Roberto? Porque pues ya desde la independencia para acá hemos tenido figuras que han buscado y han luchado por la Unión Centroamericana, y pues yo creo que se avanza significativamente. Ustedes logran un paso muy importante y ahora estamos en necesidad de continuarlos dando, porque como tú dices, tecnología, economía, hasta el momento hemos recibido prácticamente la imposición, si se quiere ver en este sentido, positiva por parte de Europa, por parte de Estados Unidos, que nos dicen, negociamos con ustedes, pero como bloque, ¿verdad? Ay. Lo cual ha sido, si uno quisiera verlo, negativo en cuanto a que nos han impuesto, pero positivo en cuanto a que se ha logrado caminar, ¿verdad, Roberto? ¿Cómo, si tú tuvieras, digamos, un mensaje que darle a los actuales presidentes de Centroamérica, cuál sería el mensaje que tú les dirías de cómo seguir adelante con la visión centroamericanista? Bueno, tu pregunta es crucial y muy interesante. Primeramente, cada presidente debe comprender que la forma de asociarse es reformando el SICA y pasando a la supranacionalidad. No es tan complicado. Nosotros en los 2 libros que escribí, el paso está ahí, es fácil darlo. Si hay decisiones políticas, porque si no lo hay, cualquier decisión de medio, digamos, fracasa, porque no hay, en este caso, desgraciadamente estamos a consensos, lo que no hay en el Parlamento es mayoría. Pero entonces yo le diría, señores presidentes, ¿quieren ustedes una integración que conduzca a una nación centroamericana y ampliándose al Caribe, al espacio Caribe, o no? Pero si no la quieren, entonces que digan qué es lo que entienden por integración. Ese es el kit de quién le pone el cascabel al gato. Ahora, por ejemplo, yo mencionaba por los señores presidentes, porque en un momento ellos, la temporalidad, pero por ejemplo, los partidos políticos, ¿verdad, Roberto?, que pues van a ser más permanentes. ¿Qué mensaje sería al partido político? Debería ser muy similar, porque un periodo presidencial puede tardar 4 años o 5, dependiendo del país, y luego, pues, eventualmente hay un cambio. También los partidos políticos deberían de tener claridad en este mensaje. Lógico, Francisco, desde luego. Ha habido digamos, una separación entre los congresos, donde están los partidos políticos, por consiguiente, y lo que es el propio Parlamento Centroamericano. Es cierto que hay reuniones y se reúne el SICA con el Parlamento, se reúnen, pero las decisiones no llegan a arrancar en obligatoriedad. Entonces, el problema es que también los partidos políticos, ahora que el Parlamento tiene ya una mayor expresión en sí,
comprendamos que para darle al Parlacén lo que debiera tener, a la Corte lo que debiera tener, necesitamos modificar el sistema. Porque si no lo modificamos, como te digo, una pata de palo y una pierna, vamos a tropezar. Creo que es prioritario, Francisco, es prioritario, y por eso es mi batallar continuo. Por favor, entendamos que yo quiero hacer una nación centroamericana. Las instituciones están, otros puede ser que no les interese. Entonces hay que llegar a determinar qué queremos hacer en Centroamérica antes de abrirnos al Caribe, porque se está hablando de traer al Parlamento a Cuba, a Haití. Bueno, no importa, está bien porque somos un mar Mediterráneo, pero consolidemos la integración basada en lo que es Centroamérica. Claro, naturalmente que siguiendo el modelo de la Unión Europea, por ejemplo, pues cada país ahí mantiene su autonomía, digamos, ¿no? Pero lo que creo que ellos han logrado hacer muy bien es esa legislación que a través de moneda, a través de legislación, que afecta a educación, que afecta a salud, que afecta a los aspectos laborales, ellos han logrado integrarse. Actualmente, por ejemplo, tú sabes que en el sistema educativo pues está el modelo europeo de educación en el cual ya todos ellos siguen el mismo estándar, ¿no? Una persona que estudia en España ahora puede estar validado completamente, digamos, en Alemania o en Italia. Pero yo creo que tal vez sin perder la autonomía nacional o sin perder la identidad nacional, hay que trabajar mucho en desarrollar esta legislación que homologue, digamos, prácticamente aspectos cruciales. No descubrir la rueda, sino que seguir el buen ejemplo de las cosas que ha hecho bien Europa y tal vez aprender de las que no, ¿verdad? Mira, Europa desde un principio, aún sin que existiera el concepto de parlamento, apoyó a la idea de parlamento y sustentado en elecciones libres del parlamento. Y eso nosotros entramos en poco tiempo, en 5 años en ese sistema, y a Europa le costó muchísimo más. Yo siento que Europa nos comprendió mejor sobre lo que sucedía. Y lo que tú dices, tienes razón. Por eso la supranacionalidad cae, digamos, el derecho comunitario, que aquí en Guatemala todavía está en pañales. Europa ha tenido un desarrollo vertiginoso del derecho comunitario. Porque derecho de integración está dentro del derecho internacional, pero al mismo tiempo tiene derecho de integración. Yo creo que nos hace falta mucho camino para recorrer, pero donde yo siento que nos hace falta mucho más es el tema de decisiones políticas. Si no, mira los problemas que tenemos. Tú me decías hace un principio que Guatemala, Centroamérica, tiene un nivel de posibilidad de desarrollo increíble, y lo es. Solo ponte a pensar, si tuviéramos los dos mares comunes centroamericanos, ¿cuánto poder tendríamos? Y ahora se discute, por ejemplo, las Islas del Cisne con Colombia, claro. Y cosas así por decirlo, porque lo que importa es la materia prima sumergida en el mar. Roberto, desafortunadamente me están diciendo aquí que ya llegamos al tiempo límite del programa. Yo de verdad siempre te agradezco cuando tú nos visitas porque nos vienes a compartir tanta experiencia y tanta enseñanza. Hoy nos vamos a tener que ir, Roberto. Así que pues ambos le mandamos un saludo a nuestra audiencia y agradecimiento por habernos acompañado. Te agradezco a ti, Roberto, que nos hayas compartido este tiempo en Acción Positiva. Y muchas gracias a ti. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.